Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a nuestra clase de esta ocasión de estadística y probabilidad. Es la unidad 5 la que corresponde en esta ocasión, donde vamos a obtener a partir de una secuencia de ejercicios y datos algunas probabilidades, un par de probabilidades, pero más importante, vamos a sacar una gráfica de la dispersión de los datos, de cómo nuestros datos están en una nube dispersos en relación a una media. Vamos a hacer esa gráfica a partir de la ecuación de mínimos cuadrados. Bueno, pero vamos poco a poco. Entonces, partimos de que hemos realizado un ejercicio donde en la Ciudad de México hay un grupo de 100 personas en una clínica de salud y manifiestan cierta enfermedad, problemáticas relacionadas a una cierta enfermedad. Se les pregunta la edad y con estos datos primero partimos a hacer una gráfica, perdón, una tabla de frecuencias. De allí en la segunda unidad sacamos la media y la desviación estándar. En la unidad 3 y 4 algunas probabilidades. Y en esta unidad 5, además de que hay que concentrar la información de las anteriores unidades, nos piden que hagamos ciertos ejercicios en particular. Bueno, entonces, pues partimos de que tenemos una media de 55,94. Esa es nuestra media de edades. Podríamos hablar de una media de 56 años. Una media de 56 años de estas personas que manifiestan ciertas problemáticas relacionadas a una enfermedad. También tenemos que estos datos tienen una desviación de 20,37. Bueno, pensemos que en otra clínica, en otro espacio, en otra situación, pero dentro del margen de esta misma problemática, tenemos una población de 40 personas y queremos saber la probabilidad para ciertos casos y situaciones en base a la distribución normal. Pensemos que ahora tenemos 40 datos que se distribuyen de forma normal. Recuerden que para una estadística de distribución normal, exactamente a la mitad en una campana de Gauss se encuentran exactamente a la mitad la media, la moda eh, y el promedio. Media, mediana y moda. Media, mediana y moda se encuentran exactamente a la mitad. La moda, pues es aquella que más se repite. Vemos todos los datos y la que más se repite, el dato que más se repite es la moda. Es el dato que está de moda, el que más se repite. Luego la mediana es el dato que está exactamente a la mitad. Si acomodamos todos nuestros datos del más pequeño al más grande, la mediana es el que está exactamente a la mitad y forma un equilibrio de los datos. Bueno, esa es la, este, la moda, la mediana y la media pues es el promedio. Entonces nuestro promedio en este caso es 55,94, 56. Nuestra, esa es nuestra mediana, nuestro promedio. Nuestra media, perdón, nuestra media, nuestro promedio es de 55,94, 56. La media, el promedio. Ahora, la mediana, pensemos que es exactamente la misma, 55,94, 56, y es el dato que está exactamente a la mitad de todos los datos. Acomodamos todos nuestros datos
Imaginemos que el dato que está exactamente a la mitad de todos los datos es el de 55.94, 56. Y la moda, pensemos que es el que más se repite. El dato que más se repite pues es 55.94, lo hay muchas veces, es el que está de moda y entonces la moda pues sería esto. Bueno, pensemos que es una distribución normal que coincide moda, mediana y media, con una desviación estándar de 20.37. Ok. Y nada más tenemos en este momento, nuestra población es de, en estudio, en esa clínica, nuestra población es de 40 datos. Ok, entonces, primero lo que tenemos que hacer es calcular una nueva desviación estándar para estos 40 datos. Y eso se hace con la fórmula que aquí observamos en pantalla, que es nuestro promedio, nuestra media entre eh, el, este, entre perdón, la desviación estándar que tenemos entre la raíz de 40 datos. La desviación entre la raíz de 40 datos. Ok, la desviación entre nuestra raíz de la población, que es de 40 datos, y sustituyendo, pues tendríamos que nos va a dar 20.37 entre la raíz de 40, y esto sería 20.37 entre 6.32 y nos da 6.22. ¿Ok? El resultado ahora, datos más, decimales más, 3.22. Y esa va a ser nuestra desviación estándar para esta población de 40 datos. Ok, pues vamos a la fórmula que utilizamos en la clase anterior para una, eh, una organización de los datos que están normalmente organizados y nos piden que encontremos la probabilidad de que se tengan 35 y 45 años de edad. Entonces, observemos que 35 está por debajo de 55.94, 56, que 45 también está por debajo de 56. Entonces, a esta, nuestra probabilidad que encontremos para este caso en particular de 40 datos, le vamos a sumar, le vamos a sumar la otra probabilidad para llegar a nuestro resultado final. Este caso es muy interesante y vamos a ir viendo por qué. Vamos avanzando poco a poco. Porque aquí si están del mismo lado se van a sumar en lugar de restar. Pero bueno, ahorita vamos a ver por qué. Bien, vamos a nuestra fórmula de distribución normal, que aquí la vemos en pantalla, y luego con el resultado iremos a las tablas de distribución normal. Entonces tenemos que para este caso x es igual a 35, la media es de 55.94 y la desviación estándar para un grupo de 40 datos es 3.22. Entonces, sustituyendo en la fórmula, tendríamos 35 menos 55.94 entre 3.22 nos va a dar menos 20.94 entre 3.22 y el resultado es 6.5. 6.5 se sale de la tabla, que la tabla nada más llega hasta 3.
Entonces, como se sale de la tabla y observamos que en la tabla va desde cero, va desde cero hasta punto 5 o se aproxima a punto 5, entonces para este valor que está fuera de tablas de 6.5, vamos a considerar que a 6.5 le corresponde punto 5 o el 50%. Entonces, en esta primera parte, la gráfica tiene el 50%, toda una sección, la mitad de nuestra gráfica. ¿Ok? Avanzando, ahora vamos a hacerlo para 45 años. Para 45 años nos quedaría 45 menos 55.94, que es la media, entre 3.22, que es la desviación estándar para un grupo de 40, y nos quedaría menos 10.94 entre 3.22, nos da 3.39. Entonces, para 3.39, ya que se sale de la tabla, el dato de fórmula se sale de las tablas, entonces le va a corresponder, ya que hacia allá va la tendencia, punto 5. Aquí es la parte muy interesante, que es punto 5 lo que nos da. Y entonces tenemos nuevamente toda esta parte. Para 45 la probabilidad es toda la mitad. Y aquí es muy interesante porque si tenerlas del mismo lado de la gráfica, se debieran de restar. Se debieran de restar y entonces pues nos daría cero. Pero pues no coincide ese dato de cero con nuestra realidad de la problemática. Porque, como ya vimos en una sesión anterior, nuestra gráfica, por aquí voy a ir a la gráfica, nuestra gráfica tiene mucha o buena información entre 35 a 45 años. Entonces sí hay población, sí hay información. Entonces, regresando, lo que aquí debemos de hacer es que este 50% para 35 años se lo vamos a sumar al 50% para 45 años y nos va a dar el 100%. El cero también se puede considerar como el 100%, porque en este caso en particular el cero no es la ausencia, que no tuviéramos población, pero no, sí tenemos población, que la tenemos muy distribuida entre todas las edades. Aquí observen esta gráfica. Entonces, pues lo vamos a considerar como el 100%. Bueno, dicho y aclarado esto, pues vamos a que por ello la parte interesante de este análisis, donde tenemos el 50% para 35 años más el 50% para 45 años, y nos daría entonces el 100%. El 100% que corresponde el 100 o bien el 1%. El 1% o 100. Muy bien. Punto 5 y punto 5 pues es 1, y esto sería el 100%, ¿no? Aquí podemos poner que es 1 y que es igual a el 100%. Muy bien. Bueno, entonces la probabilidad de una muestra de 40 personas para un enfermo entre 35 a 45 años de edad es de el 100%.
¿Ok? Pasemos al siguiente ejercicio. Y ahora nos piden recuperar los 10 primeros datos en desorden que se nos dieron al inicio. Ahorita vamos a verlos. Aquí están los datos, donde en un inicio, pues nos dieron, aquí vemos la información, nos dieron cierta información en desorden, la organizamos del más pequeño al más grande y hicimos una tabla de frecuencia y después una gráfica. Entonces vamos a tomar los 10 primeros datos y voy a aumentar la imagen para que observemos que nuestros 10 primeros datos en desorden son 54, 49, 17, 84, 83, 70, 28, 49, 49 y 82. ¿Ok? Entonces, ya recuperados estos 10 primeros datos, aquí están con estos 10 primeros datos y siguiendo una fórmula que aquí vemos en pantalla, que nos dice que para encontrar esta gráfica, pues tenemos que encontrar la pendiente y la ordenada al origen y pues hacer una gráfica. La vamos a ir haciendo poco a poco y aquí tenemos que esta sería nuestra fórmula que va a estar tanto los datos, los 10 datos, como estas dos fórmulas van a estar aquí en los comentarios de este video para que pues la copien, la peguen y la utilicen y puedan desarrollar esta parte de ejercicio. Bueno, pues ya teniendo M y teniendo B, que aquí vemos ya los datos sustituidos, podremos tener una fórmula E igual a mx más b, con una inclinación que multiplica x y que toque en b a un, eh, a un punto en el eje de las y, que toque en algún lugar allí. Perfecto. Y pues bueno, con esta información pues llegaremos a nuestra ecuación y con esa ecuación iremos a GeoGebra y en GeoGebra haremos nuestra gráfica donde aquí vemos la información, cómo queda distribuida, cómo tiene una cierta dispersión en base a la media que está representada por esa línea. Estos puntos están alrededor o en promedio a esta línea que es o representa nuestra media, ¿no? Pues vamos a ir haciéndolo poco a poco y entonces partimos de que tenemos estos 10 datos. Tenemos estos 10 datos: 54, 49, 17, 84, 83, 70, 28, 49, 82. Ok. Voy a copiar estos datos, los 10 primeros datos, y los voy a pegar en esta tabla. En esta tabla, ¿ya? El dato 1 es 54, el dato 2, 49, el dato 3, 17, el dato 4, 84, el dato 5, 83, el dato 6, 70, el 7, 28, el dato 8, 49, el 9, 49 y el 10, 82. Muy bien. Para nuestra fórmula nos piden, dentro de la fórmula está X por Y. Entonces voy a desglosar la fórmula. También nos piden
la sumatoria de x por y, nos piden la sumatoria de los datos x. Los datos x son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los datos y su sumatoria son 54, 49, 17, etcétera. Y también dentro de esta fórmula nos piden x al cuadrado, nos piden y al cuadrado y la sumatoria de x por y, de x al cuadrado y de y al cuadrado. Pues vamos a ir haciéndolo poco a poco. Allá teniendo todos los datos de la fórmula, sustituirlo en la fórmula y llegar a la pendiente y a la ordenada al origen. Entonces, tenemos en la fórmula nos piden x por y. Así que para multiplicar x por y en una hoja de cálculo, voy a poner un igual, le doy clic a la casilla donde está el dato x, luego el signo de multiplicación, que en la hoja de cálculo es un asterisco, le doy clic al dato en y entonces nos va a multiplicar 1 por 54. Le doy enter y listo, ahí está. 1 por 54, 54. Para que se hagan las multiplicaciones de 2 por 49, voy a arrastrar este resultado, le doy clic al botón izquierdo del mouse sin soltarlo, voy hacia abajo y ahí tenemos estas multiplicaciones de 2 por 49, de 3 por 17, etc. Y pues otro dato que nos piden en la fórmula para encontrar a m y a b es x al cuadrado. Entonces, primero le doy un igual. Voy a la casilla donde está el dato x, le doy un clic y ahí ya tenemos que lo que esté en ese dato lo vamos a elevar al cuadrado. Lo que esté en esa casilla lo vamos a elevar al cuadrado. Le damos enter y ahí nos da que 1 por 1 o 1 al cuadrado es 1. Arrastramos para que se hagan las operaciones de 2 al cuadrado, de 3 al cuadrado, de 4 al cuadrado, de 5 al cuadrado, de todos los valores de x. Para esto le doy clic a botón izquierdo donde tenemos este resultado, voy hacia abajo sin soltar el botón izquierdo del mouse y se hacen las multiplicaciones, no los cuadrados de esos valores de x. Ahora, y al cuadrado. Y al cuadrado es otro valor que tenemos que tener para sustituir en las fórmulas. Entonces, un igual. Luego le damos clic a la casilla y. Elevamos al cuadrado. Vean el símbolo de elevado al cuadrado en una hoja de cálculo. Este operador. Damos enter y ya está. Y al cuadrado, que sería 54 al cuadrado, es 2916. Para que se haga todos los valores o cada uno de los valores de y, entonces arrastro y ahí ya tenemos este valor al cuadrado. Perfecto. Nuestra tabla. Ahora, otros datos que nos piden son las sumatorias de cada uno de estos. Entonces, para encontrar las sumatorias, lo que hacemos es un igual, escribo la palabra suma, abro un paréntesis, selecciono los datos o casillas que deseo sumar, cierro el paréntesis y enter. Y listo, ahí está, que la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10, la suma de los datos x nos da 55. Ahora, la sumatoria de los datos y, le ponemos un igual, escribimos la palabra suma, abrimos un paréntesis, seleccionamos las casillas que queremos sumar
cerramos el paréntesis, enter, y nos da la sumatoria de los datos en Y. Ahora vamos a hacer la sumatoria de los datos X por Y. Entonces, abrimos, primero es un igual, escribimos la palabra suma, abrimos un paréntesis, seleccionamos estas casillas que queremos o pretendemos sumar, cerramos el paréntesis, enter, y ahí tenemos que 3223 es la sumatoria de las multiplicaciones de los datos X por los datos Y. Ahora, los datos X al cuadrado. Los datos X al cuadrado, un igual, la palabra suma, abrimos un paréntesis, seleccionamos las casillas que deseamos sumar, cerramos el paréntesis, enter, y tenemos que 385 es la sumatoria de los datos X elevados al cuadrado. Y ahora los datos de Y elevados al cuadrado. Entonces, igual, escribimos la palabra suma, muy bien, abrimos un paréntesis, seleccionamos todos estos datos de Y elevados al cuadrado para que se sumen, cerramos el paréntesis, enter, y ahí tenemos que nos da 36.000, si es que lo hice bien, déjenme ver, hasta F12, efectivamente sí. Muy bien, muy bien, entonces ya están allí sumados estos valores de Y. Más que se me hace un valor muy grande. Me hace un valor muy grande, pero pues es posible que sí. No, aquí hay un error. Voy a volverlo a hacer. De F3, pues sí, 82 al cuadrado. Me hace un valor muy grande. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Aquí. Sí, sí está bien. Aquí también está ese mismo dato, que ya lo había hecho previamente. Bueno, entonces seguimos. Ok, ahora vamos a sustituir cada uno de estos elementos en nuestra fórmula. En nuestra fórmula vamos a sustituir. Por aquí me faltó dentro de la fórmula elevar el 55 al cuadrado, que también me lo van a solicitar, y aquí estaría el 55 elevado al cuadrado, que es la sumatoria de los datos X. La sumatoria de los datos X es 55, lo elevamos al cuadrado y me da 3025. También ese valor me lo van a pedir y bueno, pues ahí lo tendremos. Ok. Bueno, entonces, para M, voy a reducir un poquito más para tener todos los datos aquí en pantalla. Ok, entonces, para M, estamos viendo aquí la fórmula y la vamos a ir sustituyendo. Dice la fórmula, M igual a N y N son 10 datos. Entonces, el número 10. Sumatoria de X por y la sumatoria de X por Y es 3223. Entonces, 10 que multiplica a 3223 menos la sumatoria de los datos X es 55. Entonces escribimos 55 por la sumatoria de Y. La sumatoria de Y, aquí está, es 565 y anotamos 565. Luego, en la parte de abajo dice N es 10. Sumatoria de X al cuadrado, entonces X al cuadrado nos da, aquí está, X al cuadrado, la sumatoria nos da
385. Muy bien, aquí abajo, 10 por 385. Menos la sumatoria de x elevada al cuadrado, que es 3025. Y ahí está 3025. Entonces, observen aquí que ya está sustituida la fórmula. Esta fórmula va a estar en los comentarios de este video por cualquier situación, y aquí está ya la sustitución utilizando esta tabla para pues, que sea más sencillo. Y con B, vamos a ver a B, donde B dice que es igual a la sumatoria de los datos x elevados al cuadrado. Y entonces nos dan los datos x elevados al cuadrado, sumatoria 385. Ahí está, 385. Muy bien. Luego voy a subir un poco más, porque luego están apareciendo frases ahí abajo y no nos dejarán ver esta fórmula. Bueno, luego tenemos que la fórmula dice sumatoria de y la sumatoria de y es 565, ya está sustituido 565, menos la sumatoria de x. La sumatoria de x es 55 por la sumatoria de xy, y la sumatoria de xy es 3223 entre n, que es 10, por la sumatoria de x al cuadrado. X al cuadrado es 385 menos la sumatoria de x elevado al cuadrado. La sumatoria de x elevado al cuadrado, 3025. Entonces ya tenemos la sustitución de m y la sustitución de y. Ok, pues vamos a regresar por aquí donde estamos escribiendo la evidencia de los datos. Y aquí teníamos que poner como evidencia nuestros 10 datos. Bueno, ya están allí los 10 datos. Luego nos piden que hagamos las operaciones en Excel utilizando una tabla para llegar a los diferentes elementos de la fórmula. Y aquí está la evidencia de cómo se llegó a todos estos datos. Luego tenemos la sustitución de las fórmulas. Ahí está la sustitución de las dos fórmulas. Y pues vamos a resolver cada una de estas m y b para poderlo transcribir a la ecuación de la recta. Pero primero pues vamos a encontrar a m. M decíamos que es igual a 10 por 3223 menos 55 por 565. Todo esto entre 10 por 385 menos 3025. Haciendo las operaciones de 10 por 3223 nos da 32.223, y 55 por 565 nos da 31.075. 10 por 385 nos da 3.850, y 3025 lo bajamos. Continuando, ahora tenemos que 32.223 menos 31.075 nos da 1.148, y 3.850 menos 3.025 nos da 825. 1.148 entre 825 nos da 1.39, aproximadamente 1.4. Bien, entonces ya tenemos m. Vamos ahora a calcular b. Para calcular b es 385, ya sustituido en la fórmula,
por 565 menos 55 por 3223 entre 10 por 385 menos 3025. Si multiplicamos 385 por 565 nos da 217.525. 55 por 3.225 nos da 177.265. 10 por 385, 3.850 y bajamos menos 3.025. Ahora vamos a hacer las restas. De 217.525 menos 177.265 nos da 40.260. Y 3.850 menos 3.025 nos da 825. 40.250 entre 825 nos da 48.8, aproximadamente 49. Así que al sustituir en la fórmula de la ecuación de la recta, que es mx más b, m 1.4 multiplica x más 49. Entonces, este valor, donde dice y igual a 1.4x, y igual a 1.4x más 49, lo vamos a escribir en GeoGebra. Lo escribimos en GeoGebra y vamos a observar cómo irá apareciendo una gráfica, con nuestra ecuación. GeoGebra les recomiendo que lo descarguen de la internet y lo instalen en su computadora. Van al navegador de internet, escriben GeoGebra, van a la página de GeoGebra, no una página que sea de otra empresa que venda el producto, sino van directamente a la página de GeoGebra. Entonces, ya en GeoGebra escriben esta ecuación. Entonces, primero vayan al navegador, escriben GeoGebra, descargan GeoGebra, lo instalan ya sea en su computadora, en su teléfono, en su tablet, ustedes quieran o en todos los lugares. Yo descargué Clásico 5. A mí me gusta el Clásico 5 y lo descargué para la computadora. Entonces, ya descargado este archivo, ya instalado, pues escribimos aquí en entrada y igual a 1.4x más 49 y ahí estaría ya nuestra gráfica. Okay. Y otros valores importantes pues son las coordenadas. Las coordenadas, y estas coordenadas aquí las vemos en pantalla, que son 1,54, son los datos X y Y. Entonces voy a abrir un paréntesis aquí en entrada de GeoGebra, escribo 1,54 y doy Enter. Ahora abro otro paréntesis, 2,49, Enter. Abrimos un paréntesis en entrada de GeoGebra, 3,17, Enter. Abrimos un paréntesis en entrada de GeoGebra, 4,84, 5,83,
6,70, 7,28, 8,49 y 9, perdón, primero 9,49 y finalmente abrimos un paréntesis en la entrada de GeoGebra, 10,82. Enter. Y nuestros 10 datos, ahí están nuestros 10 datos. Le sacamos una impresión, imprimir pantalla y la pegamos en nuestras evidencias para entregar esta tarea. Y vemos cómo está nuestra gráfica aquí lista para ser entregada. Ahí está nuestra gráfica. La pegamos aquí en nuestras evidencias y entregamos. Entregamos esta tarea y listo. Bueno, pues hasta aquí terminamos con esta tarea. Quiero darle las gracias por haberme acompañado durante estas 5 semanas y decirles que cualquier duda, comentario o sugerencia, estoy a sus órdenes a través de los mensajes, por ejemplo, de los mensajes en este foro, en los comentarios, aquí en los comentarios de este video. Si están en el curso de el bachillerato a distancia del gobierno de la Ciudad de México, pueden escribirme a, a través del foro y del mensajero o del correo, y pues quedo a sus órdenes para cualquier duda, comentario o sugerencia. También antes de despedirme o de cerrar este video o concluir esta clase virtual, quiero pedirles que chequen la página de Educación a Distancia de la Ciudad de México y vean las convocatorias de bachillerato que continuamente aparecen por allí. Y pues se, se chequen las convocatorias y se inscriban al bachillerato. Se inscriban al bachillerato, concluyan sus estudios. También allí en la página de Educación a Distancia de la Ciudad de México están las universidades de la Ciudad de México que pertenecen al gobierno de la Ciudad de México. No se pagan colegiaturas, son totalmente gratuitas, como todo lo de la Secretaría de Educación. Y no hay examen de admisión para este bachillerato. Para este bachillerato no hay examen de admisión, lo único que tienes que tener es tu certificado de secundaria, no importa el promedio, con cualquier promedio de 6 para arriba, con tu certificado terminado de secundaria, entras al bachillerato. Nada más se te pide tu certificado, comprobante de domicilios, ya sea de algún familiar conocido de la Ciudad de México. Si vives en la vecindad a la Ciudad de México o en la ciudad, sí, sí, es de tu domicilio, ¿verdad? Y un correo electrónico y tu CURP, eso es todo lo que se pide. Se abren hasta 4, 5 convocatorias al año y pues, te puedes incorporar en este programa educativo que además te puede brindar una, una beca. Muy pequeñita la beca. Es muy pequeña la beca, muy, muy pequeña, simbólica,
pero pues bien sirve para pagar el internet o para pues alguna cosa que necesites. Así que aprovecha todos estos beneficios que nos está dando estos sistemas educativos. Bueno, pues cuídate mucho, que estés bien, cualquier cosa estoy a tus órdenes. Bye.